Bueno, a todos darle la bienvenida a esta primera presentación o capacitación del año 2021 que está realizando continuamente Manufacturas Eléctricas. Bueno, esta es la primera charla que vamos a realizar, que estamos realizando ya, dirigido al tema de accionamientos, ¿no? En este caso, al variador de baja tensión, el variador Toshiba AS3, ¿no? Bueno, mi nombre es Julio Rafael, soy ingeniero electrónico. Me desempeño acá en Manelsa ya aproximadamente 4 meses como jefe de línea de accionamientos. Todo lo que son variadores, motores, arrancadores, ¿no? Y filtros para la mitigación de armónicos también, ¿no? En este caso, en esta oportunidad vamos a hacer una presentación del variador de baja tensión, el Toshiba AS3, al cual vamos a dar la siguiente presentación, ¿no? Para ser un poco más ordenado, al final de la charla, bueno, si tienen alguna consulta o inquietud que pueda surgir durante la presentación, nos pueden dejar por el chat sus consultas y al final vamos a dar un tiempo para poder responderlas, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, comenzamos. El variador AS3 es de la marca Toshiba. Como conocemos, la marca Toshiba es una tecnología japonesa, ¿no? En este caso, acá la estamos representando en Manufacturas Eléctricas. ¿De dónde proviene? Un poquito para conocer un poquito más de Toshiba, aunque la marca ya es conocida, ¿no? Toshiba proviene de la fusión o la unión de dos empresas, ¿no? Tokyo Electric Company y la empresa Shibaura Engineering, ¿no? Una de ellas, bueno, Tokyo era fabricante de componentes para telégrafos y Shibaura Energy era líder en lo que es artefactos para zonas de las residenciales, ¿no? Entonces se fusionan ellos en el año 1939 y forman la compañía Tokyo Shibaura Electric, ¿no? Pero la gente no los llamaba por Tokyo Shibaura, sino agarraban la primera parte de cada palabra y le llamaban Toshiba, ¿no? Bueno, la empresa decide en el año 1984 ya fundar, ¿no? O cambiar la razón social a Toshiba, con el nombre con el cual actualmente la conocemos, ¿no? Un poquito más para que sepan de Toshiba. Toshiba no solamente está con el tema de los drives, ¿no? Interviene casi en toda la industria, ¿no? El tema de generación, en transmisión, en la industria, en edificaciones y en servicios públicos, ¿no? Y también en la fabricación de dispositivos electrónicos. Bueno, en la generación con plantas eólicas, transformadores en la transmisión. En la industria tenemos los motores, ¿no? También Toshiba es fabricante de motores, en este caso bajo la normativa NEMA. También la comercializamos acá en Manelsa. En la parte de industria también justamente lo que vamos a tratar hoy día, que es el variador AS3, ¿no? Desde acá. En edificaciones, temas de UPS, aires acondicionados, luminarias y en servicios públicos, ¿no? Como el caso de los trenes, ¿no? En tema de dispositivos electrónicos, Toshiba fabrica sus propios dispositivos, ¿no? En este caso chips, procesadores, los IGBTs, disco duro, los transistores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Toshiba, ellos mismos fabrican su hardware, ¿no? Y por ende también la tecnología en el software, ¿no? No depende de un tercero para poder fabricar sus equipos, sus productos, ¿no? Entonces, Toshiba tiene presencia a nivel global, ¿no? Tiene distintas plantas a nivel del mundo. En este caso, bueno, nuestros motores y los variadores,
Los motores los importamos de la planta de Estados Unidos, en Houston, Texas. Los variadores, el Toshiba S3, los importamos de la fábrica de China, ¿no? También tiene fábrica en Japón. Bueno, esta es más o menos la planta de Houston, en Texas, ¿no? Acá importamos los motores, ¿no? Para que un poco conozcan de dónde vienen o provienen los variadores y los motores, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en el variador AS3 de Toshiba, ¿no? Este es el variador AS3 de Toshiba, ¿no? Viene en distintos tamaños, en potencias van desde 1 HP hasta 500 HP en tensiones de 380, en el rango de tensión de 380 hasta 480 voltios. En el rango de 200 a 240 voltios también tiene trifásicos. También tenemos una solución llegamos hasta los 100 HP, ¿no? Bueno, un poquito para conocer acá la estructura o el esquema de un variador de frecuencia, en este caso del variador AS3 de Toshiba. Como sabemos, el variador de frecuencia es un dispositivo electrónico, ¿no? Internamente está compuesto por una parte que es los módulos de potencia y la etapa de potencia, ¿no? Y la etapa de control. En la etapa de potencia se divide en tres zonas, ¿no? La etapa de rectificación, la etapa del bus DC, o de filtrado, algunos que le llaman, y la etapa inversora. Entonces, ¿cuál es la función del variador de velocidad, no? Como su mismo nombre dice, variar la velocidad, pero en función de la tensión y la frecuencia, ¿no? Entonces, tenemos el suministro de la red, ¿no? ¿Qué nos va a suministrar la red? En este caso, una tensión del tipo trifásico, ¿no? Tres fases, RST. Tenemos una tensión fija, nos van a entregar una tensión fija y una frecuencia fija también, o constante, ¿no? En este caso, a modo de ejemplo, bueno, se ha escogido la tensión desde 440, ¿no? De 440 voltios trifásico, y sabemos que acá en Perú, ¿no? La frecuencia es de 60 Hz. Entonces, ingresamos al variador una tensión y una frecuencia constante, en este caso de tipo trifásico. Entonces, la etapa rectificadora de este variador está compuesta por diodos, ¿no? El variador AS3 de Toshiba está compuesto por diodos, pero de acuerdo a la potencia y al tipo de tecnología, esto puede variar, ¿no? En otros casos, ¿no? Entonces, acá es un puente rectificador de diodos, ¿no? Luego está la etapa de bus DC o de filtrado DC, ¿no? Y una vez que pasa por la etapa de rectificación, vamos a obtener una tensión continua, ¿no? Que aproximadamente es 1.35 veces la tensión de entrada, que en este caso es 440 voltios, ¿no? Que nos va a dar más o menos en los bornes, de ahí, si agarramos un instrumento y medimos la tensión acá en el bus DC, nos va a dar 594 voltios en continua, ¿no? Está en la etapa del bus DC hay un condensador, en su gran mayoría, en este caso el tipo electrolítico, que es lo que va a almacenar y a mantener estable ojo que esta curva, esta representación gráfica es ideal, ¿no? En la realidad, si lo ponemos en un osciloscopio, vamos a ver una pequeña distorsión, pero la función del condensador es mantener estable esta tensión, ¿no? En el bus DC. Luego que tenemos ya la tensión de alterna a continua, entramos a la etapa inversora, ¿no? En algunos casos le llaman osciladora también, ¿no? La etapa osciladora es la que, donde van a encontrar, está compuesta por IGBTs, ¿no? Es la que es responsable de hacer el switcheo para generar en la salida del variador una onda casi sinusoidal, ¿no? Lo más semejante a la onda sinusoidal, ¿no? Pero acá ya vamos a tener una tensión y una frecuencia variable, ¿no? Sabemos que esa proporción se tiene que mantener ya que es la responsable del torque, ¿no? Entonces, mediante la tecnología de modulación por ancho de pulsos, ¿no? Vamos a tener una señal
tensión modulada por modulación por ancho de pulsos y una corriente casi sinusoidal, ¿no? De salida del motor. Luego de la etapa de potencia, tenemos la etapa de control, donde se van a encontrar, ¿no?, las entradas y salidas del variador, los métodos de control, es escalar, vectorial. En este caso, el variador AS3 de Toshiba tiene ambos métodos de control, ¿no? Tanto el control escalar como vectorial. Y esto nos va a dar la posibilidad de poder aplicarla en casi todas las cargas que existen en la industria, ¿no? En su mayoría. Bueno. Como componentes opcionales, ¿no?, o de protección, componentes de protección, tanto para el variador como para el motor en la salida, tenemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que el variador es un dispositivo electrónico y por ende es una carga no lineal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es una fuente generadora de armónicos. En este caso, el variador AS3 ya tiene la reactancia de línea integrada en el bus DC, en todo el rango de sus potencias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si no tuviese esta reactancia integrada en el bus DC, sabemos que este dispositivo electrónico, el variador, son fuentes generadoras de armónicos más o menos del tercer y séptimo, del quinto y séptimo orden, ¿no?, de los armónicos. Si no tuviese esta reactancia en el bus DC, nos generaría más o menos un 80% del THD de distorsión armónica en corriente, ¿no? Al tener esta reactancia de línea integrada en el bus DC, nos va a mitigar más o menos hasta un 40% de esa distorsión armónica, de THD de distorsión armónica en corriente, ¿no? Adicional a esto, si es que se requiere una mayor mitigación de estos armónicos para cumplir, ¿no?, en la barra, digamos, de todo el sistema de una industria, de una planta, que está normalizada, que tiene que cumplir con la norma IEEE 519, ¿no? ¿Qué nos dice esta norma? Que tenemos que reducir hasta un 5% la distorsión, o mitigar hasta un 5% la distorsión de armónicos, ¿no?, del THD en corriente. Entonces, para eso ya no sería suficiente con una reactancia de línea, ¿no?, sino también ya tendríamos que optar por un filtro pasivo o un filtro pasabajo, ¿no?, que es un arreglo de inductancias y capacitancias, ¿no? Instalando este equipo, ¿no?, un filtro pasivo en la entrada del variador, vamos a tener la mitigación de estos armónicos, ¿no? Después, ¿quién más protege al variador, ¿no? Tenemos que hacer las consideraciones en la etapa de protección de fusibles ultra rápidos, ¿no? Estos fusibles ultra rápidos van a proteger a las partes semiconductoras del variador, ¿ya? Es para, ante cualquier falla por cortocircuito, no se quemen las tarjetas de los variadores y no se dañe el equipo, ¿no? Entonces, va a actuar antes que suceda eso. Los fusibles ultrarrápidos, ojo, son fusibles ultrarrápidos, no son los fusibles convencionales de la curva característica de GL, ¿no? En este caso, los fusibles ultrarrápidos tienen que ser de una curva característica del tipo AR o GR, ¿no?, que están diseñadas esas curvas para este tipo de anomalías ante un cortocircuito para la protección de semiconductores, ¿no? El contactor de línea es opcional, depende del tipo de la aplicación, ¿no? De repente, si el variador no va a estar operando continuamente las 24 horas, ¿no?, o por periodos prolongados, no hay la necesidad de que esté energizado, ¿no?, constantemente. Entonces, de repente al día va a operar, no sé, 2 horas, 3 horas, y en lo que resta del día va a estar sin funcionamiento, ¿no? Entonces se pone el contactor de línea como seccionamiento, ¿no?
Aguas arriba del fusible ultrarrápido también se recomienda para protección, ¿no? En este caso del cableado de la parte eléctrica, un seccionador o un interruptor, ¿no? Que va a cumplir la función también de seccionamiento. Bueno, eso es con respecto a la entrada del variador, ¿no? Después, a la salida del variador, de acuerdo a la distancia que existe entre el variador y el motor, esta distancia no es el recorrido del conductor eléctrico, ¿no? Digamos, la distancia de la longitud del cable que existe entre el variador y el motor, ¿no? Este fenómeno, digamos, de acuerdo a la distancia que existe entre el variador y el motor, hay un fenómeno que se llama fenómeno de onda reflejada, ¿no? Entonces, debido al switcheo que hay en el variador, por la modulación por ancho de pulsos, y si las distancias, digamos, son superiores a 80 metros, ojo que para los motores tienen que estar preparados para trabajar con variadores de velocidad. Tiene que ser un motor de tipo inverter duty, ¿no? Si esta distancia a gran longitud del cable, a lo largo del cable se generan unas impedancias y capacitancias, ¿no? Que donde se va a almacenar la tensión. Y al ver el switcheo, esto va a generar unos picos de tensión continuos, ¿no? ¿Ya? A mayor distancia, mayor va a ser el incremento. Recordemos que a la longitud del cable se generan, digamos, capacitancias a lo largo del cable. Esto más el pico que viene generado por el switcheo de los IGBTs, va a haber unos picos que más o menos va a llegar a entre 2 a 4 veces la tensión en el bus DC. Como ya lo habíamos visto, la tensión en el bus DC era de 400, no, a ver, de 594, casi 600 voltios, ¿no? Si es de 2 a 4 veces, vamos a tener más de 1200 voltios acá en los bornes del motor, ¿no? Y como todos sabemos, la tensión de aislamiento de los motores es hasta 1000 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a generar esto? Una pérdida de aislamiento, calentamiento, y por ende una pérdida de aislamiento en el bobinado del motor, acortando considerablemente la vida útil, ¿no? Entonces, para prevenir y proteger y alargar la vida útil del motor, deberíamos considerar un filtro DUDT, ¿no? El filtro de DUDT más o menos lo ponemos si las distancias son mayores y a 80 metros, ya es recomendable poner un filtro de DUDT hasta los 350 metros aproximadamente. Si superamos esas distancias, ya no va a ser suficiente utilizar un filtro de DUDT, sino vamos a tener que utilizar un filtro sinusoidal, ¿no? El filtro sinusoidal podemos abarcar más distancias, ¿ya? Y nos va a modelar tener una onda sinusoidal que va a llegar al motor más limpia, más modelada, ¿no? Por ende, el motor va a alargar su vida útil, ¿no? Ojo acá, tener presente que hay algunos catálogos, algunas informaciones de otros fabricantes que mencionan, oye, mi variador aguanta 200 o 250 metros de longitud con cable apantallado, no sé, 300 metros, con cable normal o sin apantallar, 350 metros. Y efectivamente, ellos están hablando, pero ellos están hablando del variador. ¿Qué quiere decir eso? Que el variador está preparado, ¿no? O sus IGBTs, en otras palabras, están preparados para soportar tanto la corriente que le va a demandar para poder mover al motor y este fenómeno que se genera también, ¿no? Muchos confunden eso con que, ya, no le pongo filtro porque en el manual dice o indica que soporta 300 o 350 metros, con cable apantallado y cable sin apantallar, 350 metros. No, pero ellos están hablando del variador. Al menos que te digan que el variador tiene un filtro integrado, ¿no? Que lo dudo, ¿no? Entonces,
Es por eso que hay instalaciones que las realizan y a los 2 o 3 meses el motor lo tienen que cambiar porque se ha perdido aislamiento y se ha deteriorado. Entonces, siempre hay que proteger al motor, el filtro DVT o si no un filtro sinusoidal, ¿no? El variador AS3 de Toshiba también tiene un séptimo IGBT o un módulo de frenado que al tener una carga del tipo regenerativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber momentos en una determinada aplicación que el motor, en vez de consumir energía, va a entregar energía, es decir, se va a comportar como un generador, ¿no? En el caso puede ser de una aplicación como una grúa, ¿no? Para este caso, tenemos ya como estándar, ¿no? El módulo de frenado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta energía que retorna la vamos a liberar en forma de calor mediante una resistencia. Este también es un componente adicional o opcional, ¿no? Que se tiene que instalar a tener una carga de tipo regenerativo, ¿no? Para poder liberar esa energía, esa tensión, ¿no? En forma de calor mediante una resistencia. Bueno, sabemos, para poder dimensionar también un variador, existen varios tipos de carga, ¿no? De acuerdo a la aplicación y a la maquinaria que se va a querer mover, ¿no? Entonces, estos tipos de carga, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se comporta? Cómo se comporta el torque en función a la velocidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay cargas, por ejemplo, en una faja, que en todo el rango de velocidad va a requerir el torque constante. Como también va a haber cargas, ¿no? De tipo una bomba, no sé, un tornillo sin fin, que a mayor velocidad va a requerir un mayor torque y a bajas velocidades va a requerir un mínimo torque, ¿no? Y también hay cargas, ¿no? Como las máquinas, los winches, que a mayor velocidad va a requerir el mínimo torque, pero a menores velocidades va a requerir el máximo torque, ¿no? El máximo torque. Es por eso que aquí ya hay el variador AS3 de Toshiba, tenemos ambos tipos de control, ¿no? Tipo de control escalar, que es un control o un arranque, digamos, más ligero, y un arranque pesado, digamos, donde vamos a requerir un torque más controlado, ¿no? Tenemos el control vectorial, ¿no? Es seleccionable mediante un parámetro, ¿no? Dentro de esos tipos de carga, existen dos cargas que generalmente existen en la industria, ¿no? En este caso, el torque constante, ¿no? Y denominado también torque variable. En este caso, bueno, un torque constante sería una faja transportadora, ¿no? El variador está en alta sobrecarga o en torque constante, soporta una capacidad de sobrecarga de 150% durante 60 segundos o un minuto. Y para torque variable puede ser una bomba centrífuga, una capacidad de sobrecarga de 120%, ¿no? Durante 60 segundos o un minuto también, ¿no? Ojo que esta es la robustez. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la aplicación y a la carga, ¿no? Va a haber momentos en que la carga va a requerir un sobreesfuerzo del variador, ¿no? O del motor en este caso, y por ende se replica en el variador, ¿no? Entonces, el variador puede soportar 120% de sobrecarga durante 60 segundos. Digamos, durante el proceso hay una parte sólida que está y hay que generar un mayor esfuerzo para poder triturar, digamos, esa partícula, ¿no? Dura que hay en el proceso. Entonces el variador está preparado para ese tipo de sobrecarga que va a exigir, ¿no? A eso se refiere. Ojo que acá de recalcar porque la mayoría de variadores solamente tienen el 110%, ¿no? Entonces esto hace que el variador S3 sea más robusto, ¿no? Al poder soportar este tipo de incremento, este tipo de sobrecarga, hace notar, ¿no? Que sus dispositivos o
equipamiento interno del variador es más robusto, ¿no? Bueno, el enfoque del variador lo enfocamos en distintas aplicaciones, ¿no? Tanto en la etapa de bombeo, movimiento o mecanizado, ¿no? Podemos tener, no sé, bombas centrífugas, ventiladores radiales, axiales, compresores, donde requieren movimiento, ejemplo, fajas transportadoras, transportadores de rodillo, donde hay movimiento de material tanto horizontal o vertical, ¿no? Mecanizado en la etapa de molinos, mezcladores, amasadoras, tetradores, agitadores, ¿no? Es por eso que puede entrar en casi todo el tipo de aplicaciones y de las cargas que hay tanto en la industria y en la minería, ¿no? Bueno, igualito, ¿no? Acá también puede entrar en el tema de edificios, en la industria, ¿no? En la industria, en la cementera, en aguas, en textiles, ¿no? Y en fábricas, ¿no? De carpintería o tecnología de transporte. Particularidades del variador AS3 de Toshiba, ¿no? Acá resaltar la eficiencia energética, ¿no? Al utilizar un variador de frecuencia estamos teniendo un ahorro considerable de energía, ¿no? Y esto se va a reflejar con el tiempo en un retorno de la inversión, ¿no? Sabemos que un variador de velocidad es un equipo que hay que hacer una inversión un poquito más costosa a diferencia de cualquier otro tipo de arranque convencional, ¿no? Pero ganamos el retorno de inversión, digamos así, se va a recuperar con el tiempo, ¿no? Mediante el ahorro de energía. Como ya, bueno, he venido mencionando, también es un equipo robusto, ¿no? Que tiene un funcionamiento fiable y una larga vida útil, ¿no? Toshiba no es ajeno a la tecnología. Eh, el variador ya viene preparado, ¿no? Para poder integrar a cualquier tipo de comunicación. En este caso también está a la vanguardia de la tecnología por el Industrial 4.0, ¿no? O IoT, el Internet de las Cosas. Tiene internamente un PLC integrado, ¿no? Un controlador PID dual, tiene la función de calendario y, bueno, distintos protocolos de comunicación para poder ser integrado a cualquier sistema, cualquier autómata, cualquier PLC, ¿no? O a cualquier sistema de supervisión. Como estándar viene puerto de comunicación Ethernet IP, doble puerto, una sola interfaz con doble puerto Ethernet, RJ45, disculpen, con doble puerto RJ45. Aparte viene un puerto más de comunicación Modbus TCP, ¿no? Bueno, pantalla gráfica, intuitiva, fácil de usar, fácil de configurar también, ¿no? Para una rápida puesta en servicio y mantenimiento y diagnóstico, ¿no? Bueno, acá una de las características específicas del producto y los beneficios que otorga, bueno, al usuario final o al cliente, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, la tecnología de alimentación es eficiente, ¿no? Que nos dan opciones de ahorro de energía y por ende un retorno de inversión, ¿no? Les comenté que tenía un PLC integrado, ¿no? Este PLC se llama MyFunction, ¿no? Donde vamos a encontrar bloques de funciones lógicas programables, ¿no? Algunas funciones aritméticas, algunos temporizadores también, donde nos va a facilitar poder hacer alguna pequeña lógica de control. Tiene la función de PID, ¿no? Para el sistema de presión constante, ¿no? Una función es PID dual, ¿no? Que quiere decir que vamos a tener dos referencias en un solo sistema de control, ¿no? La función de calendario permite tener arranques o paradas programadas por día, semana o año, ¿no? Y también tiene funciones de seguridad, ¿no? El cual va a hacer que minimicemos los riesgos en la producción o mientras el equipo está funcionando también, ¿no? En las instalaciones. Bueno, el variador de velocidad BFAS3 de Toshiba, como les había mencionado,
tenemos en las potencias de 1 hasta 100 HP, bueno, hay que corregir, de 100 HP 220 voltios trifásicos. Y en la línea trifásica también bueno, le llamamos clase 480, pero va en el rango de la tensión de 380 voltios hasta 480 voltios, ¿no? Llegamos hasta los 500 HP, ¿no? Bueno, esto también ya que le habíamos mencionado, que está apto para el Internet de las Cosas, ¿no? El IoT o Industria 4.0, control escalar y vectorial. Es un variador de 6 pulsos, ¿ya? Puerto Ethernet doble incorporado. Este variador está preparado para trabajar a una temperatura ambiente de hasta 50 grados centígrados. El grado de protección es intermedio, ¿no? Podemos llegar sin problemas, hasta una altitud de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Esto lo hace idóneo para trabajar en las minas, ¿no? En condiciones normales, bueno, sin desclasificación o sin terrateo hasta los 1.000 metros, ¿no? Tiene una certificación UL, ¿no? Y bueno, el micro PLC integrado también, que ya les había mencionado, ¿no? Bueno, acá tiene la restancia de línea integrada en el bus DC, tanto en las extensiones de 220 como de 480. En este caso llegamos hasta los 100 HP en 220. Acá estaba lo que le estaba mencionando justo, que es 120% de sobrecarga, ¿no? Durante un minuto, o 135% de intensidad de carga nominal durante 2 segundos, ¿no? El módulo de frenado está incorporado, ¿no? Hasta el tamaño A5, tamaño A6 hay que pedirlo, ¿no? Como opcional. Tiene, bueno, el color es RAL 7035 o RAL 7016 con RAL 7016. La RAL 7035 es la parte más clara, ¿no? La parte oscura es RAL 7016. Tiene en la parte inferior su cooler, una ventilación forzada, ¿no? En la clase 480, como les había mencionado, llegamos hasta los 500 HP, ¿no? Baja sobrecarga o normal duty, heavy duty o alta sobrecarga hasta los 450 HP, ¿no? Igual, tiene su módulo su resistencia percancia de línea integrada en el bus DC, ¿no? Igual la ventilación forzada, el grado de protección IP20, ¿no? Y 120% también de sobrecarga durante 60 segundos o un minuto, ¿no? En el rango de potencias de acuerdo a la potencia van los tamaños, ¿no? Este es el rango del tamaño. Los tamaños los clasificamos como frame A1 hasta A8, una potencia más grande, ¿no? Como nos damos cuenta, es un tamaño compacto, no tiene dimensiones grandes. No, esto nos va a facilitar el ahorro de espacio si lo vamos a instalar al interior de un gabinete, ¿no? Acá mencionarles que Toshiba le fabrica el hardware, en este caso a Schneider, ¿no? Es una de las particularidades que tiene Toshiba, ¿no? Al tener todo, digamos, la tecnología y la logística para poder hacer eso, ¿no? Entonces le fabrica el hardware a Schneider. Los tamaños, por ende, son muy similares a los variadores de Schneider, ¿no? Esto lo menciono para que tengan como referencia, de repente, si necesitan reemplazar un variador de esta marca a Toshiba, ¿no? Le va a dar la mayor facilidad, no van a tener que modificar, bueno, casi nada, modificar el tema de un tablero, ¿no? Para los que se dedican a integrar, ¿no? Para la instalación del variador al interior de un gabinete, sabemos que hay que tener unas consideraciones en la instalación. En este caso les quiero hacer mención, ¿no?
si queremos instalar dentro de un gabinete 2 o 3 variadores, entonces hay que tener unas consideraciones de instalación. En este caso, a ver si pueden apagar el audio, ahí se está acoplando un ruido. Bueno, en este caso la instalación, a ver, tienes. En este caso, si queremos instalar el variador uno al lado del otro, vamos a tener que respetar una distancia mínima de 11 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que recomienda el fabricante. Eso es a los lados. En la parte superior e inferior también hay otras distancias de acuerdo acá a la tabla, ¿no? Esta es de acuerdo a la potencia o al tamaño del variador, ¿no? Que va en el rango, en este caso de H1, desde 10 centímetros hasta los 25, ¿no? Centímetros, de acuerdo a la potencia, ¿no? Y en la parte inferior también hay que tener una consideración, es decir, en este espacio no tenemos que instalar otro equipo, no tenemos que respetar ese espacio para el ingreso de aire, ¿no? Sabemos que la parte inferior tiene unos ventiladores, que es lo que van a hacer la disipación del calor de los componentes, ¿no?, internos. Sabemos que como todos dispositivos electrónicos tienen a calentar en su funcionamiento, ¿no? Tienen unos disipadores y este flujo o este caudal de aire va a hacer enfriar esos disipadores, ¿no? Y el aire caliente va a salir por la parte superior. ¿Qué pasa si queremos instalar los variadores pegados, ¿no?, uno al lado de otro? Sí se puede, pero hay que retirar esta cubierta superior para una mayor ventilación del variador, ¿no? Esta cubierta es la de acá, la que estoy señalando con el puntero, ¿ya? Esa hay que retirarla y ahí sí ya podemos instalar los variadores uno al lado de otro, ¿no? Igual en la parte superior y en la parte inferior hay que respetar las distancias, ¿no?, de acuerdo a las potencias y a la tabla. El número de entradas y salidas que el variador AS3 de Toshiba viene, acá mencionarles que los bordes son del tipo enchufable. En todo el rango de potencias, es decir, todos los frames o los tamaños que va desde A1 hasta A8, tienen la misma regleta de control, en este caso de los bordes. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo reemplazar cualquier otro variador, bueno, de la misma marca, ¿no?, obviamente, sin sacar todo el cableado, solo como las borderas son enchufables, las retiro, ingreso el nuevo variador y las vuelvo a conectar, ¿no? Esto facilita no hacer tantas modificaciones en el tablero, ¿no? Es un ahorro en tiempo. Ahora, aquí tenemos 8 entradas digitales, tenemos 3 salidas digitales tipo relé, configurables también, y entradas analógicas, tenemos 3 entradas analógicas de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Y 2 salidas analógicas también, ¿no? Como les había mencionado, tiene ya el doble puerto Ethernet IP, ¿no?, una interfaz, el protocolo de comunicación Ethernet IP, una interfaz con 2 puertos RJ45, ¿no? Y la comunicación en Modbus TCP o RS485 también, ¿no? Acá dice con 2 o conector 2, porque hay uno, existe en realidad 2, pero hay uno que ya está dedicado para la instalación del panel, ¿no?, el panel operador, que más adelante lo vamos a ver. Adicionalmente viene estos slots si queremos ampliar el rango de entradas y salidas o queremos poner otro tipo de comunicaciones, que en este caso puede ser Profibus, Profinet, Canopen, Device. Tenemos esas opciones, que no sé si vamos a tener mediante digamos, un cassette, ¿no?, que vamos a tener que instalar ahí, ¿no?, para agregar ese tipo de comunicación. Pero como estándar, bueno, y debido ya a toda la tendencia que es a Ethernet, ya viene ya preparado, ya viene como estándar el doble puerto Ethernet IP, ¿no?, protocolo de comunicación Ethernet IP. Bueno, este es un esquema de conexión, ¿no? Acá está la parte de fuerza, ¿no?, la entrada, acá un Module Key Circuit Breaker o un
interruptor de caja moldeada, ¿no? Este alimenta, bueno, acá habría que ponerle también las protecciones que hemos hablado al inicio de la charla, ¿no? Una reactancia de línea, los fusibles ultra rápidos, ¿no? O un filtro, ¿no? Acá mencionarles también que el filtro de compatibilidad electromagnética ya viene como estándar en todos los modelos, todos los tamaños, ¿no? Y bueno, acá las conexiones al motor, hacia el motor. Bueno, estas son las entradas digitales, acá tenemos las salidas digitales, acá tenemos las entradas analógicas, como les mencioné, va en rango de 0 a 10 voltios, de menos 10 a 10 voltios, utilizando una fuente, ¿no?, simétrica. Y acá la señal de intensidad también, que también es configurable de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Y estas son las salidas, ¿no? FM, AM, ¿no? Esas son las salidas analógicas. Para poder conectar unos instrumentos, un perímetro, un voltímetro, ¿no? Y acá la señal de referencia, de repente si vamos a arrancar el variador con un potenciómetro, o vamos a recibir un feedback o una señal, ¿no?, de un sensor de presión o un sensor de temperatura también. Bueno, acá en tema de comunicaciones, como ya les había mencionado, ¿no?, tiene doble puerto de Ethernet integrado como estándar, ¿no? Tiene Modbus TCP y también tiene un servidor, web server integrado, ¿no? Web server lo podemos acceder mediante el puerto de Ethernet, ¿no? Configuramos las direcciones IP con una computadora y sin necesidad de instalar ningún software, nada, nos podemos hacer conexión al variador, ¿no? El número de slot tiene 3, ¿no?, donde podemos, como les dije, ampliar el número de entradas y salidas, o si requerimos otro tipo de comunicación, también, ¿no? Al tener doble puerto Ethernet, nos hace una mejor cableado en el tema de la comunicación, ¿no? De repente, si tenemos un centro de control de motores de tipo cubicular, digamos, vamos a tener, si no tuviese el doble puerto Ethernet, vamos a tener que poner un cubículo o un área donde va a estar un switch, y vamos a tener que concentrar cada variador hacia el switch. En este caso vamos a ir de variador en variador haciendo la conexión, y a la final es solamente un punto para ingresar al switch, ¿no? Esto nos hace ahorro de cableado, más rápido la instalación también, ¿no? Es una ventaja que se tiene para tener doble puerto de Ethernet, ¿no? Por la comunicación, el Modbus RS485, podemos hacer una función de sincronización de la velocidad, ¿no? En este caso es la función maestro-esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente un variador va a tener la referencia. En este caso, si tenemos de repente un sistema de control de lazo cerrado mediante un encoder, ¿no?, podemos que reciba la señal el maestro, digamos, o el líder, y va a girar a una velocidad, y los esclavos van a seguir la misma sincronía, valga la redundancia, la velocidad con la que gira el maestro, ¿no? Si no tuviésemos esta función, se tendría que poner un PLC, ¿no?, para poder ese tipo de funciones, ¿no? Pero en este caso ya lo tiene ya como un estándar, ¿no? O sea, es una particularidad del variador S3 de Toshiba, ¿no? Tiene esa función de maestro-esclavo para sincronización, ¿no? El grado de protección del panel operador, ¿no?, es IP65. Para montarlo en puerta, tiene un accesorio o un kit de montaje en puerta, ¿no? Al tener un panel IP65, sabemos que en las minas o cuando tableros que van a ir a la intemperie, piden un grado de protección elevado, ¿no? En este caso ya no sería un IP54, que la mayoría pide, ¿no?, para uso interior. Entonces, si estamos pidiendo un IP65, este variador con el panel en puerta va a cumplir
con todo ese grado de protección, ¿no? Sin ningún problema, sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Podemos utilizarlo en cualquier tipo de aplicación. Bueno, este panel tiene pantalla táctil, es multilenguaje, ¿no? Tiene una pantalla LCD, un reloj y en tiempo real, ¿no? Bueno, este lo habíamos comentado. El variador S3 incluye, esto lo quiero hacerle mención para que lo tengan en cuenta, que el variador S3 incluye una reactancia en el bus DC, ¿no? Que disminuye o mitiga la generación de armónicos de un 80 a un 40%, ¿no? Del THD o distorsión armónica en corriente, ¿no? Ah, ¿Sí? bueno, ¿oye el menú? Ahí va. A ver si pueden apagar su micro, por favor. Bueno, continuamos, ¿no? El servidor web que ya le habíamos hablado, ¿no? Que no es necesario descargar un software adicional, nos conectamos mediante Ethernet IP. A ver, por favor, se está acoplando un ruido, si pueden apagar su micro, por favor. Bueno, ¿qué nos va a permitir el servidor web integrado al conectarnos con el variador, ¿no? Podemos visualizar, esta es la pantalla que nos va a aparecer al nosotros poner la dirección IP en el variador y la dirección, otra dirección IP, ¿no?, en la computadora. En la computadora vamos a ingresar la dirección IP del variador y nos va a salir esta imagen, ¿no? Entonces acá podemos hacer una visualización, podemos hacer unas configuraciones, ¿no? Hacer el monitoreo, tener un histórico de alarmas, unas copias de respaldo y hacer algunos gráficos. Nosotros los vamos acá mediante estas pestañas, ¿no? Y vamos generando acá las pistas, ¿no? De repente si queremos ver la frecuencia de salida, la corriente, no sé, la tensión, visualizar los parámetros básicos que tiene, visualizar si es que el variador está encendido, está apagado, hacer unas copias de respaldo, ¿no? Podemos hacer un monitoreo de ahí del variador en pleno funcionamiento, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Al suscitarse alguna falla en el variador, nos va a generar un código QR, el cual podemos, mediante nuestro móvil o una tablet o un celular, escanear este código QR. Al no tener el manual a la mano para verificar qué es lo que ha ocurrido con la falla del variador, este nos va a llevar a la página y nos va a dar el motivo de la falla y una solución, ¿no? Esto lo menciono para que lo tengan presente, que hay esa facilidad, ¿no? Bueno, el variador también tiene un control multibomba, ¿no? Este control multibomba, como estándar, podemos llegar hasta controlar 4 bombas, es decir, como viene el variador, pero si le agregamos 2 tarjetas adicionales, es decir, aumentamos la cantidad de entradas y, en este caso, salidas, ¿no?, digitales, podemos llegar a controlar hasta 9 bombas, ¿no?, incluida la bomba principal. ¿Cómo funciona el control multibomba? Control multibomba, tenemos el variador, el cual va a tener una bomba principal o la bomba que va a estar conectada al variador de frecuencia. Tenemos un sensor de presión o un transductor, el cual va a dar la retroalimentación o la señal de feedback al variador, ¿no? Y este variador va a hacer la gestión para mantener un sistema de presión constante. Es decir, si hay demanda de agua, en este caso, ¿no?, o baja la presión y la presión la tiene que setear, digamos, un ejemplo, a 60 psi, entonces el variador va a tener que gestionar mediante esta señal de referencia, ¿no?, la entrada de las otras bombas de respaldo, ¿no? Como les menciono, hasta 9 bombas podemos llegar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de repente
mi seteo es en 60 PSI, hay mayor demanda, este variador o este motor no se da abasto, entonces tiene que entrar, ¿no? Mediante un relé, y estas bombas de respaldo van a estar van a ser arranques directos, ¿no? Van a entrar, al entrar la bomba 1 y la bomba 2, como son arranques directos, van a entrar con fuerza a plena carga. Entonces, ¿qué va a hacer la bomba principal? Va a disminuir la velocidad o disminuir la frecuencia para evitar esos golpes bruscos, ¿no? Ese es el que va a ser la gestión. Y es el que va a regular también la presión, ¿no? Para que se mantenga una presión estable, mediante un sistema de lazo cerrado, ¿no? En este caso, sistema de control de PID, ¿no? Justo como hablando del sistema de control PID, el variador incluye, como les había mencionado, un PID dual. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener dos referencias, ¿no? Dos referencias en un mismo sistema de control, ¿no? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el control multi-PID, ¿no? Tenemos, o sea, una señal de referencia de presión a 100 PSI, otra señal de referencia 2 de temperatura, ¿no? Entonces, al tener dos referencias, siempre va a haber una, digamos, predominante, o la que va a siempre trabajar, ¿no? Y la otra referencia va a entrar como un modo de, digamos, emergencia. A condiciones normales va a estar la referencia 1 y el otro como a modo de emergencia, ¿no? Cuando lo requiera, es decir. Entonces, digamos que la temperatura del agua bajó de 80 grados centígrados. Entonces, hay que mantenerla en 80 grados centígrados. Va a entrar el sistema de control o el sistema de referencia, se va a controlar, va a aumentar el flujo o disminuirlo de acuerdo a la necesidad mediante el control PID2, ¿no? Y de una vez que ya se mitiga o se normaliza a 80 grados centígrados, regresa al sistema de control PID1, ¿no? Ahí está, modo de emergencia, controla la velocidad de la temperatura del agua, ¿no? Y luego que ya se normaliza la temperatura, regresa al sistema de referencia 1, ¿no? A controlar la presión. Es así como trabaja ese control multi-PID, ¿no? O dual, PID dual. La función de calendario también la tiene el variador AS3, ¿no? Este Toshiba, que permite programar, ¿no? Las operaciones, los arranques y paradas programadas en días, semanas, en meses, en todo el año, ¿no? Esto de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿no? No sé, se me ocurre si en una planta, a partir de las 6 de la tarde sabemos que hay la hora pico, ¿no? Entonces no quiere que algunas cargas entren en esa determinada hora debido al alto consumo de energía. Entonces las pueden configurar para que si cualquier operario o cualquier técnico en la planta o en la industria quiere encender el variador, no va a poder porque ya está configurado, ¿no? Para que no trabaje a esas determinadas días y horas, ¿no? La función de MyFunction es el PLC integrado que tiene este variador, el AS3, ¿no? Donde nos va a permitir, como les comenté, programar mediante las entradas y salidas, ¿ya? Propias del variador, sin necesidad ya de usar un PLC o relés externos, ¿no? Entonces, los comandos que tienen son comandos lógicos, ¿no? En este caso AND/OR, comandos aritméticos, temporizadores, suficientes para poder hacer una pequeña lógica de control, ¿no? Sin necesidad de un PLC. Bueno, tiene el software de programación. En este caso se llama el ASD Pro, donde podemos programar y controlar el variador desde una laptop, ¿no? Acá podemos hacer de manera más rápida. Bueno, se puede configurar y programar el variador por medio del display, ¿no? Del panel operador. En este caso, para las funciones del PLC, sí lo tenemos que hacer mediante el software, ¿no? El ASD Pro, ¿no?
Ahí tiene la función y el variador tiene que estar conectado también a la computadora para poder hacer las lógicas de control, ¿no? Mediante las entradas y salidas del variador mismo, ¿no? Bueno, comentarles también que contamos con una maleta, un demo, ante posible capacitación, ¿no? De la configuración del variador. Como le digo, es intuitivo, no es nada difícil. Podemos, bueno, ahora por la coyuntura que se está viviendo, no se puede hacer de manera de repente presencial, pero vamos a hacer algunos videos didácticos para poder presentarles también, ¿no? O de repente algunos talleres online para poder vean en funcionamiento del equipo, ¿no? En este caso. Bueno, para terminar, mencionarles también que Toshiba tenemos otras opciones, ¿no? En este caso ahorita estamos viendo como la primera capacitación o presentación, la serie AS3, pero también tenemos la opción en IP55, de repente en algunas plantas, bueno, no hay espacio para la instalación, entonces tenemos la opción esta, ¿no? Donde se podemos instalar el variador, digamos, no necesariamente en un envolvente, ¿no? O en un tablero. Entonces tenemos esta opción también IP55. Si se requiere una solución certificada desde fábrica, tenemos esta solución en EMA 3R, totalmente certificada, ¿no? Que interviene internamente, hay un variador AS3 IP20, pero la envolvente es la que garantiza, ¿no? El grado de protección, en este caso NEMA 3R. Y tenemos otro variador para ambientes agresivos, para uso en la intemperie, exteriores, donde hay ambientes de alta polución, ¿no? Este variador, el modelo que se llama de la serie PlusPack, también de Toshiba, ¿no? Bueno, eso ha sido la presentación del día de hoy. Mencionarles que todos los jueves se está programando unas charlas, unas capacitaciones. Pueden visitar la página de Manelsa, ahí va a estar todos los temas que se van a dictar a lo largo del año, ¿no? No sé si habría alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, acá estoy viendo... bueno, acá hay una consulta que si permite conexión directa a la nube. Sí, sí te permite una conexión, ¿no? Como les dije al inicio, el variador está preparado para hacer la conexión mediante Industria 4.0, ¿no? Al tener puerto Ethernet podemos hacer la conexión sin ningún problema, ¿no? Bueno, sí tiene, bueno, acá están preguntando si acepta el ingreso de señal de un encoder, ¿no? Sí, sí tiene, como les mencioné, mediante es un accesorio. Hay que pedirlo, no viene como estándar, que es un accesorio para poder recibir las señales de un encoder, ¿no? Acá dice, para el uso de fusibles ultrarrápidos hay una potencia mínima para su utilización. En realidad, no hay una potencia mínima, pero lo recomendable es que nosotros tenemos que, cuando adquirimos un equipo, tenemos que proteger nuestra inversión, ¿no? Lo que pasa es que el variador tenemos que protegerlo, ¿no? Ante cortocircuitos, los semiconductores, pero en muchos casos no, a veces puede costar más el fusible que el propio variador. Si tenemos un variador de potencias bajas, ¿no? Digamos hasta los 10 HP, bueno, es un criterio que yo tengo, ¿no? Hasta los 10 HP, suficiente de repente colocándole un interruptor o un fusible, ¿no? Pero colocarlo de repente un fusible ultra rápido, no, el hecho del costo del fusible ultra rápido va a salir caro, ¿no? Entonces, reemplazar el fusible es mejor que de repente reemplaces el variador, ¿no? Pero como sistema de protección, todas las potencias deberían de tener su protección mediante fusibles ultra rápidos, ¿no? No sé si habría otra pregunta. Acá.
El variador, como les dije, acá me están preguntando si es que tiene filtros contraarmónicos. Tiene reactancia de línea para mitigar los armónicos hasta un 40% del THD de distorsión en corriente. Pero si queremos un filtro, estamos hablando de filtro, ya no reactancia, es un opcional. No viene como estándar, se tiene que considerar un filtro pasivo, ¿no? Para hacer esa mitigación de armónicos. En este caso, bueno, acá me están preguntando si es AFE, ¿no? O de frente activo, ¿no? Sí tenemos soluciones en otros modelos de variadores de frente activo o AFE, ¿no? Que ya están preparados esos variadores, ya vienen ya para poder hacer la mitigación de armónicos, ¿no? En este caso, el AS3 no es un AFE, no es de frente activo, es un variador de 6 pulsos, ¿no? Y si queremos mitigar los armónicos, vamos a tener que poner un filtro, ¿no? A la entrada del variador. Bueno, no sé si tendrían alguna otra consulta, si no ya damos por terminada esta primera charla. Hacerle mención que todos los jueves se va a estar realizando continuamente las capacitaciones, ¿no? Los temarios están en la página de Manelsa. Los invito a que nos visiten, ¿no? La página. Acá dice las diferencias que tiene el AS3 con el Altivar 630 de Schneider. Bueno, el Altivar 630 no tiene la función de PLC integrado, la función de calendario tampoco la tiene. El tema de la intensidad de sobrecarga, el Altivar solamente llega hasta 110 de sobrecarga durante 60 segundos, el variador Toshiba 120%, ¿no? Esas son las diferencias más relevantes, ¿no? En tema de tamaño, como les mencioné, Toshiba le fabrica el hardware a Schneider. Los tamaños son similares, por no decir iguales, ¿no? Esas son las principales diferencias. En el tema de software, cada uno es independiente, ¿no? Schneider tiene su propio software y Toshiba tiene su propio software, ¿no? El tema de Toshiba tiene control escalar y vectorial en un solo equipo, ¿no? Eso también es una potencia. Bueno, eso creo que responde a las consultas. Bueno, acá estaba ya esta de las diferencias, ¿no? De Raúl. Bueno, esto, hasta acá doy por terminada esta capacitación. Les agradezco a todos por su presencia, ¿no? Bueno, muchas gracias.